Continuamos hablando con Jorge Tovares. El tema del ambiente, bueno, recién aclarabas y especificabas que es un tema importante en la plataforma del Frente Social y Popular por la Dignidad. Ustedes salen de lo declamativo. Me decías que tienen acciones concretas, que están trabajando con algunas organizaciones no gubernamentales y que ya antes de llegar al Consejo ya están vinculándose. Sí, efectivamente, yo creo que en realidad se impone eso hoy en día, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Neuquén y la ciudad de Neuquén, tienen una enorme, digamos, disposición de conocimientos, o sea, hay universidades, hay colegios profesionales, hay institutos de investigación, o sea, hay un vasto, digamos, una fuente de Sí, hay una información. preocupación porque tienen un daño potencial permanente que es la extracción Totalmente. petrolera, la minería que ha sido fuerte también en la provincia. Exactamente. Entonces, toda esa información, el Estado tiene que articular con esos actores y buscar, digamos, allí los mejores programas, fundamentalmente, bueno, en definitiva, en el caso, por ejemplo, compartimos plenamente que en el caso de los vertidos tiene que ser vertido cero. Eso requiere, digamos, una inversión en plantas y una redefinición sobre el uso, digamos, eventualmente del agua tratada, pero eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque son inversiones cuyo valor económico no se puede, es residual en función, digamos, del impacto social y fundamentalmente lo que tiene que ver con la salud de las personas. Entonces el Estado es quien debe desarrollar quien debe afectar esos recursos y hacer esa inversión. Entonces, por supuesto que la Universidad Nacional del Comahue tiene un estudio y un desarrollo hecho sobre el impacto, digamos, de la contaminación de los ríos. Es decir, el Colegio de Ingenieros Ambientalistas también lo tiene. Nosotros, es decir, pretendemos articular con ellos y bueno, y hacer un aporte, digamos, en este caso al municipio de Neuquén, en el sentido de qué medidas y acciones hay que tomar en el corto o en el mediano plazo, como para lograr revertir la contaminación de los ríos puntualmente, por ejemplo. Y eso hay que hacerlo. Yo creo que el gobierno, tanto municipal, el gobierno provincial y el gobierno nacional, tiene que sensibilizarse frente a una problemática que no se justifica bajo ningún punto de vista, digamos. O sea, Neuquén, lo decíamos en un programa, que tiene su escudo, digamos, es el volcán Lanín, ¿sí? Que es un símbolo de pureza, digamos, y de agua pura, digamos, ¿sí? Pero bueno, resulta ser que aguas abajo nosotros nos encargamos de contaminar. Entonces es una contradicción. Y me parece que todas estas políticas en materia ambiental, la Patagonia, a nivel global, es observada, digamos, como un área de pureza, digamos, ¿sí? Ambiental. Entonces, bueno, las políticas públicas tienen que fortalecer eso y evitar que sí, pasemos a tener simplemente que la contaminación sea un dato estadístico y que simplemente observemos si estamos más o menos contaminados, ¿no? Hay que ir a una política realmente... Bien determinante, ¿no? Exactamente. De ser ambientalmente potables. El otro tema, vamos a volver sobre las políticas ¿Cómo públicas, no? pero un tema que se me ocurría mientras te escuchaba hablar es, ¿estás más cómodo en el discurso político desde este lugar, digamos, que digo yo, de solista, que encuadrado en una disciplina partidaria, un partido más grande, con 50 años como es el MPN? Fundamentalmente, bueno, un ejemplo, qué sé yo, ayer estuvimos recorriendo sí, el barrio Rucaché, por ejemplo. Entonces, nosotros tras la recorrida, en el contacto con los vecinos, hacemos una síntesis después de cuáles son los problemas más recurrentes que tiene el barrio, por ejemplo, y en función de eso, bueno, tratamos después de ir hacia un desarrollo de los planteos, ¿no? Pero obviamente que, es decir, te hace mucho más rico el contacto, digamos, y también la toma de definiciones es más rápida, digamos, ¿sí? Y eso obviamente que me parece que lo que la sociedad busca es que los dirigentes trabajen con ello, con los actores sociales, en la búsqueda de la solución. Las estructuras partidarias hoy en día yo creo que proponen cada 2 o 4 años candidaturas, ¿sí? Pero no hay debate, no hay discusión sobre los temas reales, por ejemplo. Bueno, estás hablando de un tema, o te estás metiendo en un tema que se conoce como crisis de representación. Ujú. Es decir, la crisis famosa, crisis de la política, que se ve en el mundo, no se ve solamente acá, la caída de los partidos tradicionales, la modificación. En el caso nuestro, vos sos abogado, tenés formación, sabés que nuestra Constitución dice que el patrimonio en la representación política la tienen los partidos. Ese es el derecho que les Sí, asiste sí. constitucionalmente. O sea, vos no podés ser
un grupito y armarla. No, vos tenés que tener una estructura, armarla, responder a una ley electoral y poder ser. No puede ser individualmente. No puedes juntar a 11.000 firmas y venir y ser candidato a concejal. Tenés que armar un partido. Porque eso lo determina la Constitución. ¿Cuántos años hace que militás vos? 35 años más o menos. 35 años. ¿Y has visto los cambios de la política? Sí, 35 totalmente. años porque estamos hablando del 83, aún antes de que se votara, 82, 83, la guerra de Malvinas, salida democrática, y a partir de ahí empieza la militancia tuya, más o menos. Totalmente. Y has visto esta transformación. ¿Crees que la política va para más, va para mejor, o la ves más en declive? ¿Cuál es tu apreciación? No, yo creo que las estructuras políticas, como toda estructura de poder, se resiste a los cambios, ¿sí? Se resiste a los cambios y a la... El poder es conservador. Exactamente, y a la adaptación, digamos, a la dinámica que tiene la sociedad hoy en día. Así es. Entonces yo creo que sí o sí, la política, en definitiva, como es un abordaje de la problemática de la sociedad, inevitablemente va a tener que ir hacia una modificación. La globalización, los medios de comunicación, las redes sociales... La era digital. Exactamente. El impacto que eso produce en estas estructuras es tremendo. Entonces, estas estructuras o se adaptan a esos cambios o van a aparecer estructuras nuevas, pero me parece que sí o sí vamos hacia una transformación del funcionamiento de los partidos políticos, ¿sí? Sí. Yo creo que eso para la sociedad es bueno, digamos, ¿sí? Yo creo que es bueno porque me parece que en la Argentina, por ejemplo, puntualmente, pese a tener 30 años y pico de democracia, bueno, tenemos el periodo democrático más largo de la historia de la Argentina. Estamos experimentando eso. Exactamente. Lo que no se refleja, por ejemplo, en el recambio de los dirigentes. O sea, la estructura dirigencial es parte, arrancó con el advenimiento de la democracia. Sí. ¿Sí? Yo puedo, que soy mayor, puedo recordar, hay una generación de políticos que se fueron en la generación del 83. Sí. Allende, Frondizi, Alfonsín, Cafiero duró hasta hace poco. Y ahora hay otra generación que está en tránsito. Efectivamente. Bueno, esa renovación dirigencial para la democracia es muy positiva, digamos, es muy necesaria, ¿sí? Porque generalmente en el recambio es donde aparece la innovación, ¿sí? O sea, el recambio se produce por una crisis, ¿sí? Vos ves que... Y una cosa quiero decir, el presidente Macri, que aparece como uno de los estandartes de la nueva política, lleva 2 mandatos de jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, que son 8 años, más 2 de presidente, son 10, más 3 mandatos de presidente de Boca. Es decir, una de las figuras nuevas, o entre comillas nuevas, ya lleva 20 años de política también, ¿no? Sí. Porque dirigiendo Boca hacía mucha política. Claro, bueno, obviamente que hay instituciones de la sociedad civil que tienen un enorme impacto, digamos, ¿sí? Como el caso de los clubes y un club tan representativo como Boca, más aún. Pero yo creo que hay que ir hacia un esquema de renovación, digamos, ¿sí? De renovación permanente, digamos, porque eso es lo que, cuando se crearon las repúblicas, el sistema republicano de gobierno, una de las características del sistema republicano de gobierno precisamente es la periodicidad de los mandatos. Claro. O sea que los gobernantes tienen que tener un mandato, digamos, que dure un tiempo, claro. Porque eso es lo que permite, digamos, es decir, la renovación. Y esa renovación trae aparejado nuevas miradas, es decir, otras prioridades y fundamentalmente, es decir, otras energías, ¿sí? Sí. Otra energía. Porque, un ejemplo, vos ves cuando Macri ganó las primeras elecciones, bueno, es decir, el tipo la ganó bailando, digamos, y encima, es decir, hasta mal bailando, por decirlo de alguna forma. No bailó. Exactamente, pero, es decir, diciendo, bueno, esto es lo que la sociedad quiere de la dirigencia política. Bueno, uno podrá estar de acuerdo o no, pero evidentemente gran parte de la sociedad quiere que el político sea un tipo más distendido, que sea un poco más espontáneo. Sí, que no tenga el dramatismo que ha tenido la política. Exactamente. Y eso, esa cápsula de dramatismo siempre se la dieron los partidos, digamos. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, en una Argentina que pasaban del poder a la cárcel y de la cárcel al poder. Bueno, fue la Argentina del siglo XX. Sí, sí. Desde el 6 de septiembre de 1930, hace poquito tiempo, se cumplió el 6 de septiembre, al 83 fueron 70 años de golpes de Estado. Bueno, eso 50 también... 50 años de golpes de Estado. Creo que eso también, Nico, hay que replantearse eso, porque hay que tratar de trabajar para tratar de erradicar, digamos, es decir, el autoritarismo, la violencia, digamos, hasta desde la política la violencia, por ejemplo. Hoy en día, ¿ves? Es decir, cómo están planteados los esquemas a nivel nacional de las elecciones. Es decir, los
que están con Cambiemos o los que están Sí, con Cristina, ¿me explico? O sea, somos así, exactamente. adversariales, necesariamente adversariales, como decía Carl Schmitt. Se nos quedó bastante corto el tiempo, es un gusto como siempre charlar. Vamos a volver ¿Cómo no? antes del cierre de las campañas, se vota el 22 de octubre. Jorge, ha sido un gusto enorme poder charlar y bueno, ya volveremos sobre temas más específicos, pero no? ha sido un gusto tenerte en el programa. Cómo no, un gusto también para mí estar acá con vos. Se nos pasó rapidísimo. Bueno, eso es bueno. Nosotros siempre volvemos la semana que viene a las 14:30 en esto que es Superviviente, por Canal 8, Somos el Valle, todos los lunes. Chau, nos vemos.